7 detonaciones, un alcalde rodeado por su propio equipo de seguridad, un agresor de apenas 17 años que logró acercarse en una plaza llena de familias y una escena todavía más perturbadora. De acuerdo con la investigación, uno de los escoltas disparó contra el atacante cuando ya estaba inmovilizado. Meses después, 7 integrantes de la seguridad de Carlos Manso terminaron detenidos. ¿Cómo pudo romperse de esa manera el círculo encargado de protegerlo? ¿Quién sabía dónde estaría? ¿Quién conocía sus movimientos? ¿Y por qué había personas dentro del propio aparato municipal entregando información? Antes de seguir, suscríbete a Alerta Roja, porque aquí vamos caso por caso, pista por pista, hasta donde otros no quieren mirar. Carlos Alberto Manso Rodríguez convivía con ciudadanos durante el Festival de las Velas, en el centro de Uruapan. Había niños, cámaras, funcionarios y agentes de seguridad. Alrededor de las 8 de la noche, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, identificado por la Fiscalía como el atacante material, se aproximó y accionó una pistola calibre 9 milímetros en repetidas ocasiones. Carlos fue trasladado con vida, pero murió poco después. La celebración terminó convertida en caos. Su familia perdió a un esposo, a un padre, a un ser querido. Uruapan perdió a su presidente municipal y México volvió a mirar una escena que nunca debió ocurrir. Pero hay más. El 30 de julio, fuerzas federales detuvieron en Atotonilco, El Alto, Jalisco, a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el R1 o Moncho. Las autoridades lo identifican como líder de los RS, una célula relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación, y lo señalan como el presunto autor intelectual que habría ordenado y financiado el asesinato de Manso. Su captura ocurrió después de un enfrentamiento. Uno de sus acompañantes murió y el hombre que durante meses fue considerado una pieza pendiente terminó bajo custodia. El 5 de agosto, un juez de Michoacán formalizó la imputación por homicidio y ordenó prisión preventiva. La audiencia se realizó por videollamada desde el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Del otro lado de la pantalla estaba Grecia Quirós, viuda de Carlos y actual alcaldesa de Uruapan. Ella observó al hombre al que la fiscalía atribuye la orden final, pero el R1 todavía no ha sido condenado. Su defensa pidió ampliar el plazo constitucional a 144 horas, por lo que la decisión sobre su vinculación fue programada para el 7 de agosto. Con su captura, ya son 31 personas detenidas por posibles vínculos con el crimen. Hay presuntos sicarios, reclutadores, operadores criminales, funcionarios y antiguos integrantes del círculo de seguridad. 31 detenciones para explicar un homicidio cometido frente a cientos de personas. Eso no habla de un atacante solitario. Habla de una estructura, de una cadena de información, de dinero, vigilancia, armas y silencios. La pregunta ya no es solamente quién jaló el gatillo. La pregunta que indigna a la sociedad es otra. ¿Cuántas personas tuvieron que colaborar, callar o apartar la mirada para que Carlos Manso quedara expuesto? La versión oficial sostiene que Carlos Manso se convirtió en objetivo por enfrentar públicamente la extorsión, el cobro de piso y el dominio criminal sobre productores, comerciantes y transportistas. Sus discursos, operativos y denuncias habrían sido interpretados por los R's como una provocación, una posible represalia criminal. Pero esa explicación por sí sola no responde cómo el atacante conoció el momento exacto, cómo atravesó el perímetro, ni por qué la seguridad reaccionó cuando ya era demasiado tarde. Después del asesinato, la investigación avanzó desde los niveles más bajos de la operación. Jorge Armando N., alias el licenciado, fue detenido como uno de los presuntos coordinadores intelectuales. Jaciel Antonio N., alias el Pelón, fue señalado como reclutador de jóvenes para actividades criminales. Alejandro Baruch N., conocido como K o C, habría encabezado una célula violenta en la región. Otros sospechosos fueron relacionados con el traslado, vigilancia y seguimiento de Carlos. Cada captura abrió otra puerta. Cada teléfono asegurado reveló nuevos contactos. Según versiones periodísticas basadas en declaraciones incorporadas a la investigación, el licenciado habría señalado que el R1 ofreció 2 millones de pesos para consumar el asesinato. Hasta ahora, esa cifra no representa una sentencia ni prueba por sí sola la responsabilidad del imputado, pero sí abre preguntas estremecedoras. ¿Quién entregó el dinero? ¿Cómo se distribuyó? ¿Existieron transferencias, pagos en efectivo o promesas a familiares? ¿Cuánto recibió el adolescente que disparó?
¿Y quién decidió que debía morir después del ataque, eliminando al testigo más cercano a la ejecución? Y si quieres seguir entendiendo cómo se conectan estas piezas, suscríbete a Alerta Roja, porque esta historia todavía no termina y cada nuevo dato puede cambiarlo todo. Entonces apareció una contradicción mayor. Entre los detenidos no solo había presuntos integrantes del crimen organizado, también fueron capturados 7 escoltas de Carlos Manso. Además, la fiscalía investigó a Héctor Hugo N., identificado también como Manuel, y a Juan Luis N., alias Comandante Gary, 2 servidores públicos acusados de filtrar información sobre órdenes de aprehensión, investigaciones y armas disponibles a operadores criminales conocidos como el Congo y la Tía. Esto no prueba que todos conocieran el plan contra el alcalde, pero revela que la estructura criminal presuntamente tenía ojos y oídos dentro de las instituciones encargadas de combatirla. El R1 tampoco apareció de la nada. Había sido detenido junto con sus hermanos en 2012 y posteriormente recibió una sentencia por delincuencia organizada. Sin embargo, recuperó su libertad en 2022 después de distintas impugnaciones. Las autoridades sostienen que, tras salir, retomó actividades relacionadas con narcotráfico, armas, extorsiones y cobros contra sectores productivos de Michoacán y Jalisco. ¿Qué vigilancia existió después de su liberación? ¿Quién siguió sus movimientos? ¿Cuántas víctimas pudieron evitarse? Mientras la fiscalía lo presenta como la cabeza de la operación, su defensa promovió amparos y alegó detención ilegal, incomunicación, tortura y riesgo de una entrega irregular a Estados Unidos. Esas denuncias deberán investigarse y no borran la presunción de inocencia. Pero aquí viene lo extraño. Grecia Quiroz insiste en que detener al presunto mando criminal no basta. Ella ha pedido mantener abiertas posibles líneas políticas. Esto no prueba que algún actor político participara, pero sí deja una pregunta peligrosa. ¿La estructura criminal actuó sola o encontró intereses, información y omisiones que le facilitaron el camino? Lo confirmado hasta ahora es grave. Carlos Manso fue asesinado durante un evento público. El atacante material era un adolescente. Existen 31 detenidos. Entre ellos hay presuntos operadores criminales, servidores públicos y miembros de su seguridad. Ramón Ángel Álvarez Ayala está imputado como presunto autor intelectual, pero todavía no existe una sentencia en su contra. Lo que sigue sin estar completamente aclarado es el móvil total, la ruta del dinero, el origen de las filtraciones y la posible existencia de personas que facilitaron el atentado sin aparecer físicamente en la plaza. El primer escenario es la explicación criminal directa. Los RS habrían considerado que Carlos amenazaba sus negocios de extorsión y control territorial. Bajo esta línea, el R1 habría ordenado financiar el ataque. El licenciado habría coordinado piezas operativas y varios reclutadores habrían conseguido al joven utilizado como ejecutor. Para confirmar este escenario, será necesario exhibir mensajes, llamadas, geolocalizaciones, pagos, órdenes y comunicaciones completas, no solamente declaraciones aisladas. Una acusación tan grave debe sostenerse con pruebas capaces de sobrevivir frente a un juez. El segundo escenario es negligencia, infiltración u omisión grave. Un adolescente se acercó armado a un alcalde que tenía escoltas y protección. Después, agentes encargados de cuidarlo fueron detenidos. Otros funcionarios presuntamente filtraban información a células criminales. Una posible explicación sería que la seguridad fue incapaz de detectar el riesgo. Pero hay otra lectura más inquietante, que alguien conocía las vulnerabilidades y permitió que fueran explotadas. Esto no prueba complicidad colectiva, pero obliga a revisar cámaras, radios, turnos, rutas, mensajes borrados y la cadena exacta de decisiones antes y después de los disparos. El tercer escenario es el más oscuro, que el crimen organizado no actuara únicamente por negocios, sino que el asesinato también beneficiara a adversarios o intereses políticos. Hasta ahora no está confirmado. Grecia Quiroz ha exigido que esa línea no sea descartada. Para investigarla tendrían que revisarse amenazas previas, denuncias de Carlos, conflictos locales, contratos, disputas electorales, llamadas entre operadores y cualquier reunión celebrada antes del atentado. Una coincidencia política no prueba un pacto, pero cerrar esa puerta sin investigarla también sería una forma de impunidad. Y todo esto ocurre en un país que durante 2025 registró preliminarmente 27.989 presuntos homicidios, una tasa de 21,4 por cada 100.000 habitantes.
El 70,8% de esas muertes fue provocado con armas de fuego. Michoacán acumuló 1,539 casos. Las cifras disminuyeron frente al año anterior, pero ninguna reducción estadística puede borrar casi 28,000 funerales, familias rotas y hogares donde alguien no volvió. Si quieres que sigamos investigando este caso y todos los que sacuden al país, suscríbete a Alerta Roja, activa la campana y déjame en comentarios qué pista crees que cambia toda la historia. Porque para la familia de Carlos Manzo este caso no son 31 expedientes, 2 millones de pesos ni una audiencia judicial. Es una silla vacía, es una voz que ya no responde. Es una celebración familiar convertida para siempre en recuerdo doloroso. Y para la sociedad, cada homicidio como este deja una herida más profunda. La sensación de que enfrentar al crimen puede costar la vida y de que las instituciones siempre llegan después. El R1 está detenido. Los operadores están cayendo, pero la justicia no termina capturando nombres. Termina cuando se sabe quién ordenó, quién pagó, quién informó, quién permitió y quién se benefició. Entonces, la pregunta que México no puede dejar de hacer es esta. ¿A Carlos Manzo lo mató solamente el joven que disparó? ¿O lo mató una estructura entera que llevaba meses rodeándolo mientras todos fingían no verla?